Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a una clase de la palabra de nuestro Dios. Sean bienvenidos en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Queremos dar la bienvenida a nuestros amigos y hermanos que quizás es primera vez que se acercan a este canal y quizás es primera vez que están viendo un video de este canal. Queremos aprovechar esta ocasión para decirles que se suscriban al canal, que le den like a los videos, comentar, compartir este material. La mejor forma que pueden ayudar a este ministerio es suscribiéndose, invitar a sus amigos a que se suscriban, que vean esta clase de materiales que yo sé que van a ser de una gran bendición, ya que en este canal los temas que se presentan son temas sólidos, profundos y teológicos para el crecimiento espiritual de nuestras vidas. Así que hermanos, sean bienvenidos, pónganse cómodos porque vamos a tener una clase muy interesante. Así que vamos a pedir la dirección de nuestro Dios a través de la oración. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, porque nos permites en esta ocasión poder presentar tu palabra a través de este medio. Danos sabiduría, danos inteligencia para poder discernir tu palabra y poder comprender este tema. Que este estudio de tu palabra, Señor, sea de una gran bendición para nuestros amigos, nuestros hermanos que van a escuchar este mensaje. Que podamos crecer en conocimiento para la honra y gloria de tu nombre. Danos ese Espíritu Santo que inspiró el profeta para que nos guíe a toda verdad. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, quiero que tomen sus Biblias porque vamos a tener una clase. Estas son clases las que se hacen en este canal. El objetivo de este canal es que usted y yo podamos crecer en conocimiento para la honra y gloria de nuestro Dios. Hermanos, queremos hablar específicamente de la oración, pero desde la perspectiva del santuario. En otras exposiciones hemos dicho, y lo hemos repetido, que toda la Biblia está basada en el santuario. El plan de salvación está basado en el santuario. El santuario es un tipo y un símbolo que nos presenta cómo Dios resuelve el problema del pecado a nivel cósmico. El santuario nos refleja eso. Si queremos entender preceptos, mandamientos, doctrina, profecía, es importante que nosotros conozcamos el santuario. ¿Por qué hay mucha mala interpretación de la Biblia? Porque muchas personas, inclusive la mayoría, desconocen qué es el santuario y su tipología. En este caso vamos a hablar de la oración desde la perspectiva del santuario. Todo tema, toda profecía, todo precepto, tenemos que conectarlo con el santuario. Todo, sin excepción, porque el santuario es el símbolo compacto del Evangelio. Todo lo que Dios revela a través del santuario es una profecía del plan de salvación. Todo, sin excepción. Ahora, es interesante. Vamos a poner el marco para que los hermanos puedan entender dónde podemos ubicar la oración en el santuario. Según la Biblia, el santuario tenía 4 lugares claves. Algunos expositores dicen de que eran 3, pero eso es parcialmente correcto. Porque según la Biblia, el santuario tenía 4 lugares clave. El primero era el campamento de los santos. El segundo era el atrio. El tercero era el lugar santo. Y el cuarto era el lugar santísimo. Cada uno de estos lugares representa algo en el plan de salvación. Cristo camina en todo el santuario porque el centro de las profecías y del santuario es el Cordero. El Cordero era el ente principal en la economía hebrea del santuario. El campamento de los santos ya hemos explicado que representa la encarnación de Cristo, su humanidad. El atrio representa que Cristo es nuestro sustituto, nuestro sacrificio. En el atrio era donde se sacrificaban los corderos. El lugar santo representa que Jesús es nuestro abogado y nuestro mediador. El lugar santísimo representa que Jesús es nuestro juez.
Y la salida del lugar santísimo representa que Cristo es nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Estos mismos pasos sigue el libro de Apocalipsis. Cristo camina en el santuario. Cristo es nuestro ejemplo a seguir en la encarnación, en el campamento de los santos. Cristo es nuestro sustituto, nuestro sacrificio en el atrio. Cristo es nuestro abogado en el lugar santo. Y en el lugar santísimo, Cristo es nuestro juez. Y la salida del lugar santísimo representa que Cristo es nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, es interesante que al analizar el santuario, la oración la tenemos que conectar con el lugar santo del santuario. ¿Qué había en el lugar santo del santuario? Si nosotros analizamos cada uno de los utensilios que había en el santuario, en el atrio había dos utensilios. Era el altar del sacrificio y la fuente de bronce. En el lugar santo había tres utensilios o tres muebles. Al sur del lugar santo estaba el candelabro de oro. Al norte estaba la mesa de los panes. Y frente al velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo estaba el altar del incienso. O sea que en el lugar santo habían tres muebles o tres utensilios, mientras que en el lugar santísimo había solamente un mueble, un cofre llamado el Arca del Pacto, que era un símbolo del trono de Dios donde se manifestaba la Shekinah o la presencia de Dios. Pero al analizar el lugar santo, el santuario, vamos a analizar de que la oración tenemos que conectarla con el lugar santo del santuario. Repetimos, en el lugar santo lo que había era tres utensilios o tres muebles. Al sur estaba el candelabro de oro y al norte estaba la mesa de los panes. Y frente al velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo estaba el altar del incienso. El candelabro de oro representa la testificación, representa que nosotros, unidos con el Espíritu Santo, somos la luz del mundo. Cristo es la luz del mundo, pero la iglesia cuando se une con el Espíritu Santo es la luz del mundo, dijo Cristo. La mesa de los panes representa que Cristo es el maná, estaba al norte del lugar santo, pero también representa la palabra de Dios. Los cristianos tenemos que alimentarnos de la palabra, que es el pan del cielo. Eso representa la mesa de los panes. Cristo es la palabra encarnada, pero también la Biblia es la palabra escrita. El tercer mueble que encontramos en el lugar santo es el altar del incienso. En el altar del incienso encontramos la oración. Si un cristiano quiere salir victorioso en la tentación, quiere ser fuerte espiritualmente, tiene que aplicar y vivir lo que se contiene en estos tres utensilios. La testificación, alimentarse con la palabra y la oración. El altar del incienso que estaba frente al velo representa la oración. Muy importante este punto, hermanos. La oración la conectamos con el lugar santo del santuario, especialmente con el mueble que se llama altar del incienso. ¿Dónde estaba ubicado? Está ubicado frente al velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo del santuario. Es bien importante, repetimos, la oración tenemos que conectarla con el altar del incienso. El incienso representa las oraciones del pueblo de Dios. Vamos a ver algunos textos bíblicos para que veamos la importancia de la oración en relación con el santuario, tanto el santuario literal como también el santuario espiritual que es la iglesia. Nosotros somos el templo de Dios. Dice Pablo que nosotros somos el templo del Dios viviente. Dice el apóstol, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo? Nosotros como iglesia somos el naos.
Cristo habita en el cielo, en su santuario, en su morada en el cielo, en su tabernáculo, pero también habita con su iglesia. Cristo dijo que vendría a nosotros a través de la presencia del Espíritu Santo. O sea, es bien importante aclarar este punto. La iglesia no son las cuatro paredes. Cristo no mora en cuatro paredes, el Espíritu Santo no mora en cuatro paredes. El Espíritu Santo mora en su pueblo. Por eso es que el objetivo del santuario era, y hará un santuario para mí, dice Yahweh, y habitaré en medio de ellos. O sea que el santuario solamente iba a ser un medio para Dios alcanzar a su pueblo y habitar con su pueblo, porque el objetivo de Dios no era vivir en una carpa. Dios no vive en una carpa. La morada de Dios está en el cielo. Habacuc 2:20 dice, Jehová está en su santo templo, hablando del templo celestial, el tabernáculo celestial. Calle delante de él toda la tierra. Porque donde Dios mora es en el santuario celestial. Y mora también, hablando espiritualmente, en el corazón de su iglesia, con su pueblo. Eso está claramente reflejado en la Biblia. Así que la oración que está representada por el altar del incienso también se aplica a nosotros como creyentes. Vamos a ver de que un cristiano que no ore es un cristiano debilucho, es un cristiano débil, es un cristiano con una anemia profunda, hablando espiritualmente. Vamos a ver algunos textos bíblicos que nos hablan del altar del incienso. Éxodo 30, versículo 1 al 7, se nos especifica qué era el altar del incienso y dónde estaba ubicado. Dice así, harás asimismo un altar para quemar el incienso. Note para esto, por eso es que se le llamaba altar del incienso. De madera de acacia lo harás. Su longitud será de un codo y una anchura de un codo, y su anchura de un codo. Será cuadrado y su altura de 2 codos, y sus cuernos serán parte del mismo, y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos, y le harás en derredor una cornisa de oro. Le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa, a sus 2 esquinas, a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Harás las varas de madera de acacia y lo cubrirás de oro. Noten qué precioso era este utensilio, el altar del incienso. Ahora, noten la ubicación, versículo 6. Y lo pondrás, esta es la ubicación, y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, o sea, el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. O sea, que este altar del incienso estaba, el que estaba cerca de ese velo. Y noten cómo dice, y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana, cuando aliste las lámparas lo quemará. Ahora, noten cómo dice el Espíritu de Profecía, hablando del altar del incienso y su ubicación. Dice así, Patriarcas y Profetas, página 316, párrafo 2. El tema del libro se llama El tabernáculo y sus servicios. Estoy leyendo la página 316, párrafo 2, dice, exactamente frente al velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo y de la inmediata presencia de Dios estaba el altar de oro del incienso. Sobre este altar, el sacerdote debía quemar incienso todas las mañanas y todas las tardes. Sobre sus cuernos se aplicaba la sangre de la víctima de la expiación. Vamos a ver qué significa eso en la tipología. El gran día de la expiación era rociado con sangre. El fuego que estaba sobre este altar había sido encendido por Dios mismo, noten, por Dios mismo, y se mantenía como sagrado día y noche. El santo incienso difundía su fragancia por los recintos sagrados del tabernáculo y por sus alrededores. O sea que eso mantenía el aroma. Ahora, ¿saben por qué, hermano? Porque en el santuario, tarde y mañana se hacían sacrificios y se entraba con la sangre al tabernáculo.
y esa sangre se rociaba en los cuernos. Y eso se hacía tarde mañana. Imaginemos los hermanos cómo hedía esa sangre coagulada. Y el incienso servía para que esa sangre coagulada no se sintiera con mal olor. O sea que por eso es que se le llamaba incienso aromático. Este era un incienso porque dice que su fragancia se difundía por los recintos sagrados del tabernáculo y sus alrededores. Este era el altar del incienso que estaba frente al velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Ahora, ¿qué representa el incienso? ¿Qué representa el altar del incienso en profecía? ¿Qué simboliza? ¿Por qué Dios da esta clase de utensilios para que se ubiquen en el santuario? En este caso estamos analizando el altar del incienso. ¿Qué simboliza? Y como dijimos al principio, el altar del incienso representa la oración de Cristo. La oración de Cristo que es añadida a la oración de los santos. No es nuestra oración la que tiene peso delante de Dios, es la intercesión sumo sacerdotal de Cristo, que es añadida a las oraciones de los santos. Pero el altar del incienso, ese incienso representa en el Nuevo Testamento la oración. Cuando nosotros oramos como pueblo de Dios, esa oración simbólicamente sube al trono de Dios como incienso aromático. Vamos a ver algunas referencias bíblicas donde nos expresa que la oración es la forma en que nos comunicamos con Dios, ya que por medio de la oración nos allegamos al trono de la gracia por la fe. O sea que la oración no es que haga bajar a Dios, sino que la oración nos hace subir por la fe al trono de la gracia. La Biblia enseña que los cristianos deben de orar. Un buen porcentaje de la Biblia habla de la importancia de orar. La Biblia está saturada de pasajes bíblicos donde nos enseña que como hijos de Dios debemos de orar. La oración es como una recarga que nos capacita para poder estar firmes contra las tentaciones y las acechanzas del diablo. Vendrá un tiempo donde no vamos a necesitar orar. ¿Cuándo será? Cuando estemos en el cielo, en las mansiones celestiales, ya no vamos a necesitar orar, porque estaremos frente a la presencia de nuestro Dios en un lugar donde ya no va a haber muerte, ni dolor, ni pecado. Pero en este mundo lleno de maldad y en este mundo lleno de conflicto y tribulación, la oración es el arma del cristiano para que nosotros podamos resistir las tentaciones y las pruebas del maligno y así poder perseverar hasta que Cristo venga. Por eso es que la oración es el arma del cristiano. El arma del cristiano es la palabra de Dios y la oración. Esas son las armas de nosotros. Las armas de nosotros no son carnales, no son armas ni pistolas ni fusiles, literalmente hablando. El arma del cristiano es la palabra de Dios y la oración. Y la Biblia enseña que los hijos de Dios deben de orar. Noten cómo dice Primera de Tesalonicenses 5:17, dice, orad sin cesar. Hay que orar, hermanos, sin cesar, orando en todo tiempo. Noten cómo dice Efesios 6:18, la oración es un todo para el cristiano. Por eso es que Pablo no lo incluye como parte de la armadura del cristiano, sino como un todo. Dice Efesios 6:18, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Noten, orando en todo tiempo. No importa si estamos alegres, oremos. No importa si estamos pasando una prueba, oremos. No importa si hemos sido perseguidos, oremos. No importa si estamos enfermos, hay que orar. No importa si no hay nada que comer, hay que orar. No importa si somos perseguidos por el amor de Cristo, hay que orar. No importa si somos odiados y menospreciados por nuestra propia familia, hay que orar.
Hay que orar aún cuando estemos pasando por momentos difíciles. No importa cuál sea nuestra situación. La Biblia dice que hay que orar siempre, en todo tiempo. Y Pablo es claro, dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia, súplica por todos los santos. Porque es fácil, hermanos, orar cuando hay comida, cuando hay ropa, cuando hay un buen trabajo, cuando hay una buena casa, cuando hay un buen carro, cuando todos están con salud en la familia. Eso es hermoso, orar y decirle a Dios, gracias Señor, porque tengo un plato de comida en mi casa. Gracias Señor, porque tengo un buen trabajo. Gracias Señor, porque estoy bien de salud. Gracias Señor, porque tengo una hermosa familia. Eso cualquiera lo puede hacer, hasta los impíos lo pueden agradecer. Pero otra cosa es orar cuando no hay comida. Otra cosa es agradecer a Dios cuando se diagnostica una enfermedad. Otra cosa es orar cuando nos despiden del trabajo por ser fieles a la palabra de Dios. Otra cosa es orar cuando somos perseguidos. Es muy diferente orar en tiempo de paz como en tiempo de crisis. Y ese es el énfasis de Pablo, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Perseverar aún en los momentos críticos y difíciles de nuestra vida. Ahora la pregunta es, ¿qué es orar? ¿Qué es la oración? Estuve investigando algunos términos que los teólogos y los eruditos le dan a la oración, pero de tanto investigar no me satisfacían los conceptos que daban de lo que es orar. Así que me gustó el concepto que da Elena de White sobre lo que es oración o sobre lo que es orar. Mire qué preciosa cita dice este libro, Camino a Cristo, página 93, párrafo 2, dice, ¿qué es orar? Orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como un amigo. Noten qué preciosa definición de orar. Orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como un amigo. Hermanos, por favor, no vayamos a confundir rezar el rosario con orar. Rezar es una repetición de palabras memorizadas. La oración no es una repetición de palabras memorizadas o aprendidas. La oración es el aliento del corazón. Es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como un amigo. Expresar con confianza lo que sentimos. Hablar sinceramente lo que sentimos, como se lo expresamos a un amigo íntimo. Poder tener confianza, expresarnos, vaciarnos de nuestro corazón, vaciar nuestra alma y poder comunicarnos con nuestro Dios con toda confianza. Eso es orar. No es que se necesite esto para que Dios sepa de lo que somos, dice ella, sino a fin de que nos capacitemos para recibirle. La oración no va a Dios hacia nosotros, antes bien nos eleva a Él, porque esto es lo que representaba el incienso. El incienso subía como olor grato, es incienso aromático. Así es la oración. Cuando nosotros nos acercamos a Dios con un corazón contrito y humillado, esa oración es como un incienso, como un olor grato que asciende hacia Dios. Vamos a ver que la Biblia compara a la oración con el incienso. Vamos a ver algunos textos bíblicos para demostrarlo, que ese altar del incienso que estaba frente al velo, que dividía el lugar santo del lugar santísimo, representa la oración de Cristo, que es añadida a la oración de los santos. Dice el Salmo 141, versículo 2, dice, suba mi oración delante de ti como el incienso. Ahí está el altar del incienso, mire. El don de mis manos como la ofrenda de la tarde, porque el incienso se ofrecía mañana y tarde en el santuario. Noten como dice Apocalipsis 5:8. Apocalipsis 5:8 habla de que los 24 ancianos, noten qué es lo que tienen. Cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero,
Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso. Ahora, noten ahora qué dice, que son las oraciones de los santos. Ahí está el altar del incienso. Apocalipsis 8:3 dice, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro. ¿Cuál altar? El altar del incienso. Y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos. Noten, el incienso representa las oraciones de los santos. Y noten cómo dice, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. ¿Por qué? Porque el altar del incienso estaba cerca del trono. La diferencia es que dividía un velo, pero estaba cerca del trono. El trono en el lugar santísimo es el arca del pacto, el trono de Dios, donde se manifestaba la Shekinah, la presencia de Dios. Ahora, vamos a leer un versículo o dos versículos donde la Biblia une la oración con el incienso. Lucas capítulo 1, versículo 8 al 10, hablando cómo Zacarías estaba ministrando en el santuario de acuerdo al orden de su clase. Y noten qué es lo que hacía Zacarías dentro del santuario y qué es lo que estaba haciendo el pueblo fuera del santuario, al mismo tiempo en una forma paralela. Dice así, Lucas 1, 8 al 10 dice, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer incienso. Noten que él estaba ofreciendo Zacarías adentro del santuario, incienso, entrando en el santuario del Señor. Ahora, noten qué es lo que estaba pasando con la multitud, con el pueblo afuera del santuario. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera, orando a la hora del incienso. Zacarías ofrece incienso adentro del santuario y el pueblo estaba ¿qué? Orando a la hora del incienso, porque el incienso representa las oraciones de los santos, la oración intercesora de Cristo que es añadida a las oraciones de los santos. Ahora, es interesante que según la Biblia, la única oración que es aceptada delante de Dios es la oración que se hace con sinceridad y de corazón. La oración que Dios acepta como un olor grato, como es incienso, esa oración tiene que tener ciertas características. No es cualquier oración. La oración genuina tiene ciertas características. Y una de esas es que el que ora debe de vivir en armonía con eso que pidió en la oración. Por ejemplo, supongamos de que alguien ora antes de salir de su casa y le diga a Dios, Señor, te pido que me cuides en el camino. Pero esa persona que sale de su casa ve en su carro a 120 kilómetros por hora. Eso se llama presunción. Porque para que Dios escuche esa oración y esa oración sea legítima, el que oró a Dios tiene que actuar en su vida cotidiana de acuerdo a lo que oró. Si pide que Dios lo cuide, esa persona tiene que cuidarse también. Y como le acabo de poner el ejemplo del que va a 120 kilómetros por hora, de lo contrario eso sería presunción. La oración que Dios contesta y la oración que asciende al trono de la gracia como un incienso aromático es la oración que se hace con sinceridad y de todo corazón, con el objetivo de apartarse del mal. Salmo 66, versículo 18, dice así, noten cómo dice David, si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, la palabra iniquidad es adiquía, significa infracción de la ley, el Señor no me habría escuchado. Noten, hermanos, si yo hubiese mirado la iniquidad, el pecado, el Señor no me habría escuchado, porque Dios no escucha la oración de los impíos, a menos que se arrepientan. Porque la única oración sincera que Dios escucha y Dios contesta es aquella oración que se hace con un corazón contrito y humillado, pero al mismo tiempo el pecador se aparta del pecado y vive en armonía con eso que pidió en oración.
Proverbios 28:9 dice así, un versículo que muchos conocemos. Proverbios 28:9 dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Noten, hermano, una persona que le pida a Dios en oración, pero que no quiera dejar el pecado, esa persona, la oración, en lugar de ser una bendición, es una abominación para Dios. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Terrible, hermanos. Noten lo que dijo Jesús, algo similar, pero con diferentes palabras. Juan 9:31, dice Jesús aquí. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Entonces, hermanos, recordemos de que si alguna vez nosotros pedimos algo y Dios no nos responde, o no sentimos que Dios no nos responde, es porque quizás estamos fallando en algo, o porque también quizás no es el tiempo de Dios, porque Dios contesta las oraciones de acuerdo a su tiempo, no de acuerdo al nuestro, sino que Él pide, sino que Él va a contestar nuestra oración de acuerdo a su soberana voluntad. Pero la Biblia es clara, para que Dios escuche nuestras oraciones y lleguen al trono de la gracia como un olor grato, como un incienso aromático, la persona tiene que vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, de lo contrario esa oración es abominable. Ahora, otro dato interesante, para que esa oración sea como un incienso aromático, la Biblia enseña que hay que pedir con fe. Pedir con fe. Noten, y aquí vemos otro punto en favor de la oración, que contradice el famoso rezo católico. La Biblia no enseña que hay que rezar, la Biblia enseña que hay que orar. Y la mejor forma para que Dios conteste nuestra oración es que también debemos de pedir con fe. Noten como dice Hebreos 11:6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Noten, hay que pedir con fe, hay que orar. Noten las condiciones de la oración, una oración sincera, con un corazón contrito y humillado, y hay que pedir con fe. Ahora, es interesante que aunque la Biblia dice que hay que pedir a Dios, hay que clamar a Dios, la Biblia enseña que hay que pedir de acuerdo a su voluntad. No se trata solamente de pedir, porque hay quienes piden y no reciben porque piden mal, porque lo que pedimos tiene que ser de acuerdo a la voluntad de Dios, y este es otro requisito de la oración genuina para que se convierta en olor grato, como un incienso aromático. Voy a leer por lo menos 4 citas donde la Biblia enseña que si pedimos en oración, eso que pedimos esté de acuerdo a la voluntad de Dios. Noten como dice 1 Juan 3:22, dice, y cualquier cosa que pidiéramos, noten cualquier cosa, pero ¿en qué contexto se habla? De acuerdo a la voluntad de Dios. Por ejemplo, Dios tiene potestad para darle a un hijo de Dios $1,000 millones o la riqueza de todo el mundo. Sí, de Dios es la plata y el oro. Eso dice Ageo 2:8. Pero Dios sabe lo mejor que puede ser de que por esa riqueza nos vayamos a perder. Así que no se trata solamente de pedir, sino se trata de pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. No se trata, por ejemplo, de pedir, Señor, yo necesito que me des 1 libra de marihuana. O Señor, yo quiero que me des una arma de fuego para tenerla en la casa. Eso significa que no estamos pidiendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Si oramos, si pedimos algo que sea de acuerdo a la voluntad de Dios, y en ese contexto el apóstol Juan dice, y cualquier cosa que pidiéramos, lo recibiremos de Él. ¿Pero en qué contexto? De acuerdo a la voluntad de Dios. Porque guardamos sus mandamientos, noten, y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Hay que pedir, pero cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. 1 Juan 5:14, dice el mismo apóstol, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa
conforme a su voluntad, Él nos oye. Noten, hermanos, este detalle es bien importante. Otro requisito para que nuestra oración sea como olor grato, como el incienso aromático, es que pidamos en oración cosas que sean de acuerdo a la voluntad de Dios. Santiago 4:3 dice así: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestro deleite. Noten, hermanos, hay que saber pedir. No solamente de pedir, hay que saber pedir, hay que saber orar, porque lo contrario, hermanos, puede ser que esa oración sea una abominación para Dios. Interesante. Ahora, una pregunta que muchos hermanos me han hecho. Hermano Rafael, ¿cómo debe ser la postura correcta para orar? Así que voy a aprovechar para responder esa pregunta. Muchos hermanos me la han hecho ya sea por mensaje, me la han hecho así personalmente. Cuando voy a iglesias me han hecho esa pregunta y me dicen: hermano Rafael, ¿cuál es la postura correcta de orar? ¿De pie o de rodilla? Y quiero decirles, hermanos, lo siguiente. Hace muchos años salió un grupo disidente y separatista llamado los de la vara del pastor, más conocidos los davidianos adventistas. El fundador de este movimiento separatista de ex-adventistas es el famoso Víctor Tacho, así se pronuncia, Tacho Harold Utef, Víctor Tacho Utef. Es el fundador de los de la vara del pastor, davidianos adventistas. Y que ellos dicen que son adventistas, pero no tienen nada que ver con la iglesia adventista. Es un movimiento separatista fuera de la iglesia adventista, que la tarea de ellos es separar las iglesias, dividirlas, meter cizaña y dividir las iglesias y desbaratarlas. Es bien importante que nosotros estemos alerta contra este grupo separatista, los de la vara del pastor. Llegan a las iglesias, no despiertan sospechas, analizan el terreno y empiezan a meterle a los hermanos otra teoría a través de su literatura, de pequeños libros, y después los hermanos empiezan a ver a la iglesia adventista y sus doctrinas como una iglesia extraña, cuando queda su mente minada por la literatura de los davidianos adventistas, que su deber es, o su misión es, desmantelar las iglesias adventistas. Y cuando se descubren de que son de la vara del pastor, la iglesia adventista les cierra las puertas para evitar esta clase de confrontaciones y divisiones dentro de la iglesia, porque ellos entran a las iglesias solo para contradecir al predicador, o cuando alguien está dando la lección de escuela sabática, ellos les gusta contradecir. Y cuando se les prohíbe entrar a la iglesia, ellos allá afuera en la calle se arrodillan en el sol, en el polvo, para que la gente los vea, como que si fueran víctimas. Ahora, hay que tener cuidado con este grupo separatista, los davidianos adventistas o la vara del pastor. ¿Por qué digo este paréntesis? Porque este movimiento sostiene de que la oración debe de ser única y exclusivamente de rodilla, más nada ni menos nada. Tiene que ser únicamente de rodilla, porque si no nos arrodillamos, estamos de alguna manera en apostasía o estamos mal con Dios. Y quiero decirles, hermanos, lo siguiente. Usted puede tener un criterio personal de cómo debe ser la oración y cuál debe ser la postura de la oración, pero eso sea para sí mismo. Por ejemplo, yo hago oraciones de pie y hago oraciones de rodilla. Ahora, pero yo no impongo eso a los hermanos, a decirles: hermanos, usted tiene que orar así, solamente así, y ya de otra postura ya no. Porque eso sería ya proselitismo dentro de la iglesia, siendo dogma de un criterio personal. Ahora, cada quien puede decidir cómo le ora a Dios, si de pie, de rodilla. Ese es un criterio personal, es una relación entre usted y Dios. El problema es que los de la vara del pastor hacen dogma este punto de que la oración únicamente debe ser de rodilla. O sea, hacen un punto de doctrina y de debate, aún un punto de salvación. Solamente les hace falta decir de que orar de pie sea pecado.
Ahora, ¿por qué digo este punto, hermano? Porque la Biblia enseña de que la oración no depende de una postura, sino de una intención. Claro que la postura es importante, pero lo más importante para Dios es la intención con que nos acercamos a Él. Porque alguien puede tener una postura muy hermosa, pero es posible que su corazón no esté de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso es que antes de hablar de postura, tenemos que hablar de intención del corazón. ¿Cómo me acerco a Dios? ¿Con qué intención me acerco a Dios? Porque no podemos poner en primer lugar la postura y dejar a un lado las intenciones del corazón. ¿Con cuál motivación es que me acerco a Dios? Por eso es que el salmista dijo así, Salmo 51, versículo 17 dice, los sacrificios de Dios son espíritu, el espíritu quebrantado. El corazón contrito y humillado no desprecias tú. Esto es bien importante, hermanos, antes de hablar de postura. Tenga en cuenta esto, que si usted quiere acercarse a Dios, acérquese con un corazón contrito y humillado, porque dice, así no lo desprecias tú, oh Dios. Ahora, este grupo separatista de alabar al pastor usa algunas citas para sostener de que la oración debe ser únicamente de rodilla, nada más ni nada menos. Usan dos citas de Elena de White que están en Mensajes Selectos, tomo 2, página 360, párrafo 5. Dice así ella, tanto en el culto público como en el privado, nuestro deber consiste en arrodillarnos delante de Dios. Cuando le ofrecemos nuestras peticiones, este acto muestra nuestra dependencia de Él. Si usted quiere orar de rodilla, hágalo. No importa si está toda la noche arrodillado en su casa, hágalo. No importa si está en su iglesia y quiere arrodillarse, hágalo. Eso es su relación con Dios. La oración es un acto entre usted y Dios. La oración es una relación entre usted y Dios. Yo no le puedo imponer cómo debe de orar. Yo no le puedo forzar, ni puedo hacer proselitismo cómo debe de ser la oración y qué postura debe tomar. Y es bien importante que entendamos eso. Elena de White está diciendo que en el culto privado, como en el público, consiste en arrodillarnos. La oración de rodilla es una postura que presenta humildad, reverencia y humillación. Aunque el contexto bíblico en la etimología hebrea, la palabra adoración o arrodillarse o adorar es más profundo que simplemente arrodillarse. En la etimología hebrea, el término arrodillarse o orar o adorar es proscuneo, que significa postrar rostro en tierra. O sea que si nosotros quisiéramos orar y adorar como los hebreos adoraban a Dios, tendríamos que arrodillarnos y poner la cara en la tierra, postrar rostro en tierra. No sé, lástima que ustedes no pueden ver. Yo quisiera hacer un ademán para que ustedes pudieran captar qué significa o cómo los profetas adoraban a Dios cuando se arrodillaban. Postraban su rostro en tierra. Ni tan siquiera solamente doblaban sus rodillas, sino que iban más allá, postrarse su rostro en tierra. Símbolo de humildad, símbolo de humillación. Pero que esta forma de presentarse ante Dios era porque su corazón estaba contrito y humillado. Ahora, es bien importante que nosotros entendamos esto. No podemos hacer proselitismo ni dogma de una postura, porque para Dios lo más importante es el corazón contrito y humillado. Otra cita que usan los de alabar al pastor es Mensajes Selectos, tomo 2, página 362, párrafo 1, dice Elena de White, quiero dirigirme a todos los que ocupan el puesto de profesores en nuestras escuelas. Hombres y mujeres, no deshonréis a Dios con vuestra reverencia y ostentación. No estéis en pie como una actitud farisaica al ofrecer vuestras oraciones a Dios. Desconfiad de vuestra propia fuerza, no confiéis en ella, sino postraos
con frecuencia de rodilla delante de Dios para adorarle. Hermano, la oración de rodilla es la mejor postura que existe, pero no significa que porque nos arrodillamos Dios va a contestar nuestra oración, porque no es de la postura que depende que Dios escuche mi oración, sino de un corazón contrito y humillado. A pesar de que Elena de White dice que en el culto privado y en el público debemos de orar, Elena de White tiene muchas referencias donde ella también hacía oraciones de pie en la congregación. Saben de que los escritos de ella hablan mucho de eso, de que ella invitaba a la congregación a hacer oraciones de pie. O sea, no podemos ser dogmáticos y hacer doctrina de unas 2 citas o cuantas citas, cuando hay otras que amplíen el principio y ven y divisamos de que la oración no depende de una postura, sino de una intención del corazón. ¿Estamos de acuerdo en eso, hermanos? Los adventistas no somos de alabar al pastor. Nuestras doctrinas son diferentes a los de alabar al pastor. Y es bien importante, hermanos, que quede claro esto. Usted, si quiere arrodillarse, hágalo, pero no haga proselitismo y no condene a otro hermano que no se arrodilla como usted lo hace, porque no sabemos si ese hermano está haciendo de corazón esa oración y está pidiéndole a Dios con fe en su clamor. Ahora, basándonos en esta cita, nunca más debemos de ser de que el espíritu de profecía contradiga a la Biblia. Debemos de entender el contexto en el cual Elena de White habla, que debemos de orar en el culto público de rodillas como en el privado. La Biblia enseña, hermanos, que hay varias formas de orar, de acuerdo a la intención del corazón y el deseo y la necesidad de la persona. Voy a demostrar algunas referencias bíblicas donde la Biblia enseña de que hay oraciones de diferentes posturas. Y de acuerdo a estas citas bíblicas debemos de analizar las citas de Elena de White, porque si no vamos a estar haciendo que Elena de White contradiga la Biblia, y no podemos hacer eso. El espíritu por sí está en perfecta armonía con la palabra de nuestro Dios. Así que es bien importante que tengamos esto. Algunos ejemplos de oración, por ejemplo, oración de pie. La Biblia dice en 1 Reyes 8:22 de que Salomón oraba de pie. En Nehemías 9:2 dice que Israel oraba también puesto en pie. No vemos que la Biblia haya condenado a Salomón o a Israel porque estaban orando de pie. Muy importante ese punto. También vemos en la Biblia oraciones de personas que están sentadas orando. Noten cómo dice 2 Samuel 7:18. Dice que David oró sentado. Y eso lo corrobora también el comentario bíblico adventista. Dice que David estaba sentado orando. Noten, esta es otra postura. Salomón lo hace de pie, Israel está de pie y David está sentado. Pero también vemos oraciones de rodilla. El mismo Salomón también oró de rodilla. Según de Crónicas 6:13. David oraba también de rodilla. Salmo 95:6. ¿Y qué diríamos del Maestro, nuestro Señor Jesucristo? Jesús oraba de rodilla. Lucas 22:41. ¿Y qué diríamos de Pablo? Pablo oraba de rodillas. Hechos 20:36. Pero también vemos otra clase de postura. La Biblia enseña que podemos orar cuando estamos en la cama, ya acostados. Salmo 4:4 dice que debemos de orar cuando estamos acostados. Noten, Isaías 38:1 también hace referencia a que podemos orar cuando estamos también acostados en la cama. Ahora, como hemos visto en estos ejemplos, notamos que la oración para que suba como un incienso y un oro grato ante Dios, hasta su trono, no depende de una postura, aunque es importante la postura, sino que depende de un corazón contrito y humillado. Y aquí vemos que los grandes hombres de Dios oraron de diferente forma y diferentes posturas. Entonces la pregunta queda contestada. ¿Cuál es la postura correcta para orar? Toda, de acuerdo a las circunstancias y a la necesidad del que está orando. Sencillo. No somos de alabar al pastor, no somos dogmáticos. La Biblia es clara. Ahora, un detalle importante antes de terminar esta
presentación. Es importante aclarar, hermanos, que algunas veces cometemos errores en orar. Por ejemplo, algunas veces nosotros usamos palabras incorrectas para orar. Y hay que tener cuidado, hermanos, porque no podemos aprenderlos una oración de memoria. No podemos repetir una oración de memoria. Hay que saber qué es lo que vamos a orar. Porque recordemos de que la oración es el aliento del corazón, es hablar con Dios como un amigo. Por ejemplo, en la iglesia vemos muchas veces que hay hermanos que repiten frases erróneas en las oraciones. Por ejemplo, decimos una frase muchas veces, y eso yo se lo he escuchado a muchos hermanos: Señor, más cuando ya va a empezar el culto de oración, Señor, te oramos o te pedimos para que le apresures el paso a los hermanos. Antes de iniciar el servicio de canto, los hermanos oran de esa manera: Señor, te oramos para que le apresures los pasos a los hermanos. Estas son oraciones equivocadas. ¿Por qué razón? Porque Dios a nadie lo va a apresurar. Dios a nadie lo va a sacar corriendo. Porque la persona que va a llegar temprano a la iglesia, llega temprano. Y la persona que tiene un mal hábito de llegar tarde, va a llegar tarde. No importa que se hagan 1000 oraciones por ella. Por eso es que es errónea esa frase de decir: Señor, te pedimos de que apresures el paso para que los hermanos lleguen a la iglesia ligero. Esas son frases erróneas, porque Dios no actúa de esa manera. Dios lo que hace es santificar nuestro intelecto, para que nuestro intelecto, nuestra mente, santificada por el Espíritu Santo, vamos a cumplir con nuestros deberes y obligaciones de poder estar temprano en la iglesia, adorando y glorificando el nombre de nuestro Dios. Pero hay otro detalle muy importante que como iglesia estamos fallando, hermanos, y es lo siguiente. Una cosa es la oración en público y la otra es la oración privada. La oración en público tiene que ser concisa y precisa, exactamente y específicamente por lo que se está pidiendo. En la oración privada, usted puede orar allí hasta por el sobrino, por el nieto, por el bisnieto, por las gallinas, por el chucho, por la olla de frijoles. Puede orar hasta por el caballo, por la milpa, por la plaga que se está comiendo la milpa, porque su nieto no tiene zapatos. Usted puede orar por lo que le da la gana, pero eso puede ser en una oración privada. Pero la oración en público no debe ser larga, porque eso es un crimen. Hay hermanos que en el púlpito hacen oraciones extremadamente largas y eso no es correcto. Las oraciones en público tienen que ser cortas, concisas y precisas, al grano, como decimos los salvadoreños. La oración privada, usted, si usted quiere, puede orar hasta en la madrugada y puede orar por lo que le da la gana, pero las oraciones en público tienen que ser cortas, ya que mucha gente se cansa de orar. Me refiero a la visita. Cuando las visitas están tanto tiempo arrodillados, se cansan y eso es una fatiga física. Y esto lo condena el Espíritu de Profecía, hermanos. Noten cómo dice Testimonios Selectos, tomo 4, página 41 al 42, dice: las oraciones ofrecidas por los predicadores antes de sus discursos son con frecuencia largas e inadecuadas. Abarcan una larga lista de asuntos que no se refieren a las necesidades del momento o de la gente. Esas oraciones son adecuadas para la cámara secreta, pero no deben ofrecerse en público. Los oyentes se cansan y anhelan que el predicador termine. Yo le llamo oraciones matadoras. Hay hermanos que se les invita: hermano, lleve la oración, y empiezan a orar por cosas innecesarias y se tiran casi media hora orando. Hermanos, aunque la oración es buena y podemos orar en todo tiempo, como dice Pablo, pero cada cosa en su lugar. Para cada cosa hay un tiempo en la iglesia. Hay tiempo para la escuela sabática, hay tiempo para el servicio de canto, hay tiempo para el repaso de la lección, hay tiempo para los diezmos y ofrendas, hay tiempo para la oración y para la predicación. No podemos extenderlos porque estamos en público y eso se refiere a la oración. Yo le llamo oraciones matadoras, oraciones extremadamente largas.
Eso es una evidencia que el hermano que está orando durante toda la semana no ha orado y viene a vaciarse en una sola oración que no pudo hacer durante toda la semana. Yo le llamo oraciones matadoras. Tengamos cuidado con esos hermanos que se emocionan a la hora de orar y empiezan a orar hasta por familiar que está en Estados Unidos, hasta por familiar que tienen en la casa enfermo, hasta por el familiar que tienen en la cárcel. Y no estoy diciendo que eso sea malo. Lo que estoy diciendo es de que una cosa es hacer una oración específicamente por algo y otra cosa es hacer una oración general en público para lo que se va a hacer en ese momento. Si se va a recoger los diezmos y ofrendas, hermanos, oremos por los diezmos y ofrendas. Si se va a predicar un sermón que hable de salud, hermanos, vamos a orar por el predicador para que sea dirigido por el Espíritu Santo y que nosotros escuchemos y aprendamos. Oraciones al grano, oraciones específicas, pero muchas veces ocupamos el púlpito y el culto público para hacer oraciones extremadamente largas y matadoras fuera de contexto. Hay muchos hermanos que necesitan que sean educados en este punto, inclusive hay hermanos que son viejos de estar dentro de la iglesia y hacen esta clase de oraciones matadoras en público. Noten cómo dice esta otra cita. La oración ahí mismo, las oraciones largas son cansadoras para los que las escuchan y no preparan a la gente para las instrucciones que han de seguir, porque son oraciones cansadoras y matadoras. Hermanos, espero que esta información les haya servido para que podamos analizar qué simboliza el altar del incienso y cómo nosotros debemos de orar para que esa oración sea como un olor grato y llegue hasta el santuario celestial, porque nosotros somos templo del Dios viviente y por lo tanto nuestra oración tiene que ser como un olor grato que sea de aroma, que llene ese recinto de un olor grato, que sea delicioso ese aroma, no que sea una oración que apeste, sino que sea nuestra oración como un olor grato que le agrade a nuestro Padre Celestial y que en lugar de ser una oración abominable, sea una oración que llegue hasta el trono de la gracia. Dios nos bendiga, hermanos. Espero que estos consejos y estas instrucciones hayan sido de bendición y podamos poner en práctica estos hermosos consejos. Dios nos bendiga y que la honra y la gloria haya sido para nuestro Dios. Vamos a venir de rodillas para orar. Gracias, Padre bendito, por tu palabra. Gracias por este estudio de tu palabra. Nos hemos dado cuenta la importancia de orar y saber orar. Danos tu paz y tu bendición, Señor, para que este mensaje, Señor, no vaya a quedar en saco roto, sino que sea de edificación para nuestras vidas, podamos poner en práctica estos consejos y aprendamos a orar, así como tus discípulos que dijeron, Señor, enséñanos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por tus bendiciones, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, mis hermanos, Dios me lo bendiga.